Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a continuar con polígonos. En este caso vamos a ver un polígono regular muy importante y me refiero al hexágono regular. Este polígono cumple con ciertas características. Por ejemplo, al ser regular, sus lados y ángulos van a ser iguales. Usando la fórmula del ángulo interior, el ángulo te va a dar 120 grados. ¿Qué pasa si uno estos dos vértices? Consigo un triángulo isósceles. Supongamos que el lado sea A y aquí A. ¿Cuánto va a ser el tercer lado? Este de aquí. Bueno, este tercer lado va a ser A por la raíz de 3. Este valor se halla con triángulos rectángulos notables, ya que si tú trazas aquí, obviamente va a ser bisectriz, altura y mediatriz porque es un triángulo isósceles. Entonces, 120 lo divide en dos partes iguales, que sería 60. 60 aquí y 60 acá. La hipotenusa es A, en este caso es el 2K. Al frente de 60 está la mitad de la hipotenusa por la raíz de 3, entonces sería A medios raíz de 3 igual acá. Al frente de 60 está la mitad de la hipotenusa por raíz de 3. A medios raíz de 3. Por eso que si sumo A medios raíz de 3 con A medios raíz de 3 te queda A raíz de 3. Ahora, otra cosa que se cumple es que este segmento de aquí que acabo de trazar, ya habíamos dicho de que en nuestro ejemplo que cada lado vale A, pues este segmento de aquí vale 2A. ¿Por qué? Bueno, si trazo aquí, otra vez formo el isósceles, acá va a ser 30, pero todo este ángulo de aquí vale 120 y ya tengo 30, me falta 90. Y al tener un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es el doble de un cateto, automáticamente estamos hablando de un triángulo notable de 30 y 60 grados. Esto nomás solo se cumple en el hexágono regular. Si se dan cuenta, a partir de tres lados consecutivos, si yo uno los extremos de los últimos lados, bueno, de este primer lado con el último, si yo uno aquí, me va a dar el doble del lado. Y bien, con esa breve teoría, vamos a comenzar con el ejercicio. Bien, ahora, el ejercicio dice, en un hexágono regular ABCDF de perímetro 12 raíz de 7U, se ubican los puntos medios M y N de BD
y AF respectivamente. Calcule el perímetro en U del triángulo MN. Ok, vamos a poner los vértices. Ahora, dice que se ubican los puntos medios M y N de BD y AF. O sea, que el punto medio de BD va a ser M. Pero primero hay que trazar BD y después ubicamos N. Ahora, ubicamos a F y le ponemos su punto medio N. Listo. Ahora, te dice que el hexágono tiene perímetro 12 raíz de 7. Entonces, cuando te diga un perímetro se refiere a la suma de todos los lados, pero al ser regular todos los lados son iguales. Y como tienen 6 lados, cada lado, si yo divido 12 raíz de 7 entre los 6 lados, cada lado tendrá un valor de 2 raíz de 7. Y con eso nos podemos ayudar bastante, sobre todo en este triángulo BCD, ya que les había explicado que este lado BD va a ser el lado por la raíz de 3. Entonces, en este caso BD va a ser 2 raíz de 7 por raíz de 3. Pero como tengo el punto medio M, BM va a ser igual a MD. Y como yo sé que este lado es 2 raíz de 7 por raíz de 3, que es lo mismo decir 2 raíz de 21, porque raíz de 7 por raíz de 3 tienen la misma raíz, entonces se multiplican. 7 por 3, 21, te quedaría 2 raíz de 21. Y como es punto medio puedo ubicar el raíz de 21 de esta manera. Raíz de 21 aquí. Y raíz de 21 acá. Ahora, tenemos que ubicar el triángulo MNE. Y para eso vamos a seguir trazando. Este sería el triángulo MNE. De este triángulo me piden su perímetro, o sea, tengo que hallar los 3 lados y sumarlos. ¿Y ahora qué más podemos hacer? Por ejemplo, yo puedo hallar fácilmente el lado ME. ¿Cómo? Bueno, sabemos aquí que este ángulo es 30 porque este es 120, ya se les había explicado. Esto es 120, aquí va a ser 30. Entonces, como este ángulo también tiene que ser 120, entonces
aquí es 90. Y como tengo un cateto que es raíz de 21, y acá tengo el lado que ya habíamos quedado, que es 2 raíz de 7, puedo aplicar Pitágoras para hallar el lado ME. Hagámoslo mentalmente. ME al cuadrado va a ser igual a raíz de 21 al cuadrado más 2 raíz de 7 al cuadrado. Operemos. Raíz de 21 al cuadrado es 21, se va la raíz. 2 raíz de 7 es lo mismo decir, el 2 va a entrar a la raíz como 4 y va a ser raíz de 28. Y eso al cuadrado es 28. 28 más 21, 49. La raíz de 49 es 7. Entonces ya tenemos el lado M, 7. Ese sería su valor. Ahora, ¿cómo hallamos el lado NE? Nos hace falta el lado NE y MN. Para hallar el lado NE, tenemos que realizar lo siguiente. Vamos a prolongar a F, de tal manera que el vértice E forme una perpendicular con esa prolongación. Entonces, ya formé 90. Y como ya habíamos quedado que como es un hexágono regular, este ángulo de aquí es 120, este ángulo de blanco. Entonces, su suplemento va a ser aquí 60. Y acabo de formar un triángulo de 30 y 60. Acá el lado F es lado del hexágono, entonces es 2 raíz de 7. Vamos a ponerle aquí el punto S. El cateto ES va a ser la mitad de la hipotenusa por raíz de 3. Entonces la mitad de 2 raíz de 7 es raíz de 7. Por raíz de 3 es raíz de 21. Entonces ponemos aquí que ES es raíz de 21. Y al frente de 30 es la mitad de la hipotenusa, o sea, el valor de Fs es raíz de 7. Pero necesito el lado NF para hallar NE aplicando Pitágoras. Pero el lado NF ya lo conocemos, ya que esto al ser un lado del hexágono y N siendo punto medio, entonces va a ser la mitad del lado del hexágono. En este caso, la mitad de 2 raíz de 7, o sea, raíz de 7. Y si nos damos cuenta, el lado NE se puede hallar por Pitágoras. Estos serían sus catetos, raíz de 21 y 2 raíz de 7. Pero si nos damos cuenta, es lo mismo que el triángulo MDE, raíz de 21, 2 raíz de 7. Estos triángulos van a ser congruentes, por el caso lado, lado, lado. Ya lo habíamos visto en lo último de triángulos. Entonces la hipotenusa va a ser la misma.
Así que ya tenemos el valor del lado NE, 7. Bien, y ahora, ¿cómo hallamos el último lado? Para este último lado, vamos a aplicar un teorema muy interesante, que es conocido como el teorema de la mediana. ¿Y cómo vamos a formar el teorema de la mediana? Para empezar, el teorema de la mediana es un teorema que vamos a ver más adelante en lo que respecta a relaciones métricas. Pero ya voy dándoles un adelanto. Si yo tengo una mediana en este triángulo, vamos a ponerle acá su lado A, lado C, y aquí va a ser la mediana, o sea, divide a este lado en dos partes iguales. El lado total aquí es 2b. La mediana es este segmento de aquí. Vamos a ponerle x. X es la mediana. ¿Qué te dice el teorema de la mediana? Que al cuadrado más c al cuadrado es igual a 2 veces la mediana al cuadrado más el lado total, o sea, 2b elevado al cuadrado sobre 2. Esto te dice el teorema de la mediana. Pero tenemos que hallar todos los lados de aquí, o sea, A, C y B, si quiero hallar la mediana. En este caso, el lado MN, que es el que nos falta, funciona como mediana. Si yo completo el triángulo B, N, D, ahí funciona como mediana MN. Vamos a ponerle el valor de X. Quiero hallar X, pero me hace falta el lado BN, el lado ND, porque el lado BD ya lo tengo, es 2 raíz de 21. Me hace falta esos dos lados. Pero si nos damos cuenta, el lado BN vale 7. ¿Pero por qué vale 7? Bueno, porque si yo prolongo NA, formaré el triángulo de 90, ¿no? De 30 y 60, porque aquí va a ser 60 el ángulo exterior. Y se repetiría lo mismo que aquí. Este lado nos salió 7, este lado también va a ser 7. Es realizando el mismo procedimiento que ya no lo voy a hacer porque ya lo apliqué aquí. Es lo mismo que tenía que hacer aquí. Prolongar, aplicar la propiedad de triángulo notable y te salía 7 de todas maneras. Y ahora, el lado ND, ¿cómo te va a salir? Si yo trazo D hasta F, voy a formar una perpendicular. Cae perpendicular. Debido a que estaría formando el triángulo isósceles DEF. Aquí es 120 y cada ángulo va a ser 30. 30 y 30, por eso aquí es 90. Y puedo aplicar Pitágoras acá. Ya sabemos que este lado de aquí, el lado de F, va a ser 2 raíz de 21. ¿Por qué? Porque, bueno, puede ser, es congruente con ese de aquí. Y también ya por la propiedad. Ya sabemos que en un triángulo isósceles
que tenga de ángulo diferente 120, el lado opuesto a este, que esté al frente de este ángulo, va a ser el lado igual en el triángulo multiplicado por la raíz de 3. Y ya podemos hallar ND aplicando Pitágoras aquí, en ese triángulo. En el triángulo NDF. Aplicando Pitágoras me va a quedar, haciéndolo mentalmente otra vez, raíz de 7 al cuadrado, 7. 2 raíz de 21 es lo mismo decir raíz de 84. El 2 va a pasar como 4 dentro de la raíz. 4 por 2, 8 por 1, 4. Sí, 4 por 21 es 84. Elevado al cuadrado va a ser 84. 84 más 7 es 91. Y si paso la raíz te va a quedar raíz de 91. Ahora apliquemos el teorema de la mediana en el triángulo BND. Empecemos. Primero, son la suma de los cuadrados de estos lados, BN y ND. Eso al cuadrado acá te va a quedar 49 y aquí 91. 49 más 91 es 140. Y ahora sigue el doble de la mediana al cuadrado, o sea, 2 por la mediana al cuadrado, más el lado total. El lado total es 2 raíz de 21. Al cuadrado es 4 por raíz, perdón, por 21, porque la raíz se va. 4 por 21, eso sobre 2. 4 entre 2 es 2 por 21, 42. El 42 vas a restar y te queda 98. Y ya nos damos cuenta de que x va a ser igual a 7. Si paso el 2 a restar, a dividir, te queda 49 y la raíz es 7. X es igual a 7. Pero a mí no me piden x. Solamente hemos hallado el último lado que nos faltaba, que es MN. Y como te piden a ti el perímetro del triángulo MN, nos damos cuenta de que si sumamos los tres lados, que son iguales, 7 más 7, 14 más 7, 21. 21 unidades, porque te dan esta unidad de medida. 21 unidades es la respuesta. Ahora pasemos al cuarto ejercicio. Te dice, en un polígono regular ABCD, puntos suspensivos, eso quiere decir que el polígono sigue, no te están dando los lados. Se tiene que AD es el doble de CD. Calcule el número de diagonales medias. Bien, primero tracemos el polígono. Va a ser de esta manera. A, B, C y D. Esto sigue. Te dice que AD es el doble de CD. Entonces vamos a poner aquí. Ojo, este no es el polígono, ¿eh? Esto sigue todavía. Solo que no se determina los lados, cuántos lados tendrá el polígono. Por eso los puntos suspensivos. Bien, te dice que AD es el doble de CD. Si a CD le pongo N, AD va a ser 2N, pero es regular, entonces cada lado del polígono es N. Bien, ahora, está más que claro
que se trata de un hexágono regular, que te había dicho en el ejercicio anterior. Por ejemplo, lo habíamos visto, ¿no? Tenemos tres lados consecutivos y uno de los extremos aquí te va a dar el doble del lado del polígono. Tres lados consecutivos, uno de los extremos te va a dar el doble del lado del polígono. Y si cumple, entonces se trata de un hexágono regular. Entonces ya tenemos n, el número de lados, 6. N vale 6. ¿Y para qué nos sirve eso? Bueno, porque te piden el número de diagonales medias. La fórmula para las diagonales medias es la siguiente. N por n menos 1 sobre 2. Vamos a reemplazar aquí. 6 por 6 menos 1 sobre 2. Y eso te va a dar 15. Y esa es la respuesta del ejercicio número 4. Y bien, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Denle like, suscríbanse y la siguiente semana vamos a seguir con este capítulo de polígonos, viendo más fórmulas y propiedades. Cuídense y hasta luego.